Ya viene llegando más gente. Llegó Cecilia, bienvenida Cecilia. Vamos a esperar un minutito más para que, si que llegue más gente, ¿cierto? Ya nos varios. Ya chiquillos, vamos a comenzar entonces. Ahí sigue llegando más gente. Recuerden ustedes que los principales temas que vimos en el módulo número uno de las clases tenía que ver con, ¿cierto? Con los pueblos originarios, ¿cierto? Y principalmente con el descubrimiento y conquista de América. Y también, por supuesto, el descubrimiento y conquista de Chile. Entonces, en eso vamos a basar, ¿cierto? Gran parte de la clase de hoy día. Para que bueno, pongan atención, ¿cierto? Cualquier pregunta, cualquier duda, están, ¿cierto? Las funciones para levantar la mano o activan su micrófono, ¿cierto? Y me hacen todas las preguntas que ustedes tienen necesarias, ¿cierto? Si es que quedaron con alguna duda, por supuesto. ¿Ya? Entonces, voy a empezar con, ahora, compartiendo la pantalla. ¿Me avisa, por favor, si ven lo que proyecté? ¿Se ve? Dice Descubrimiento y Conquista de América. ¿Lo ven, chiquillos? Para que me confirmen si ven lo que estoy compartiendo. Sí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Ya, chiquillos. Muy bien, ahí te recibo también. Bien clarito. ¿Sí, clarito? Muy bien. Gracias, Brian. Ok, chiquillos. Comenzamos entonces. Ya, esto es la primera parte, ¿cierto? Del módulo uno, ¿cierto? Cuando hablamos del descubrimiento y conquista de América. ¿Ya? No fue algo espontáneo, no fue algo, ¿cierto? Que de repente un día se les ocurrió, hoy vamos a descubrir América. No, sino que también se da por una serie de factores, ¿cierto? O antecedentes que van a dar, ¿cierto? Va a dar inicio al desarrollo de este proceso, ¿cierto? Súper importante, donde nosotros somos herederos de esto. Ya dice acá, América era un continente desconocido para los europeos. O sea, antes de la llegada de los europeos a América, los europeos solamente conocían su continente, entre comillas, Europa, lo que era África, como dice acá, y también Asia. ¿Ya? Entre territorios donde se desarrollaba un intenso comercio, sobre todo entre Europa y Asia. Los europeos, en esta Edad Media, estamos viendo en plena Edad Media, ellos comercializaban mucho con el continente asiático, muy lejos, ¿ya? En esta llamada ruta de la seda o ruta de las especias. Muchos productos de los que habían en Asia no existían en Europa, pero eran muy, ¿cierto?, preciados, ¿cierto? Por lo tanto, viajaban a estos sectores hacia el continente asiático y traían estos productos para después venderlos en Europa. ¿Ya? Entonces no se conocía, no tenían idea, ¿cierto?, qué es lo que había en el resto del mundo. De hecho, ustedes pueden ver ahora un mapa antiguo, ¿cierto?, antes del descubrimiento de América, donde este es el un mapa conocido por los europeos. En un círculo blanco está Europa, en un círculo verde está lo que ellos conocían como África, y este círculo medio lila, ¿cierto?, o medio morado, es lo que es el continente asiático. No existe América porque no tenían conciencia de ello. ¿Ya? Dice, además existían también muchos mitos y miedos relacionados con el océano Atlántico, ¿ya? Llegando a ser conocido como el mar de las tinieblas, según los europeos, ¿ya? Donde se podían encontrar, según ellos, grandes monstruos. Para ellos, en el fondo, decir monstruos, en el fondo, era avistar, por ejemplo, una ballena, que no las conocían. Entonces, para ellos eran una especie como de monstruos, eran animales desconocidos. Entonces se crean muchos mitos en torno, ¿cierto?, a que si uno se aventuraba muy lejos del mar, se podían encontrar con esos monstruos, o otros decían que la Tierra era plana. Entonces, como decían que la Tierra era plana, si tú llegabas al horizonte, tú te caías en un precipicio. Es porque no habían avances científicos, ¿cierto?, desde el punto de vista de los conocimientos. Hay, por ejemplo, una imagen de la época donde ellos ilustraban supuestamente lo que se imaginaban. Estos monstruos no existieron, sino que son parte, ¿cierto?, de una mitología que había durante la Edad Media, ¿cierto?, y de tiempo antiguo. Entonces la pregunta dice, ¿qué llevó entonces a los europeos a descubrir nuevas tierras? No es que, como les dije al comienzo, no es que se les haya ocurrido ir a descubrir,
sino que en el fondo se encuentran con este continente producto de otros hechos que estaban ocurriendo, ¿cierto?, en el mundo. Por ejemplo, aquí dice antecedentes de la expansión europea. Los europeos establecieron rutas comerciales para comerciar con Oriente, o sea, hacia el continente asiático. Obtenían productos tales como las sedas, las perlas, metales preciosos y también especias. Estas especias son, por ejemplo, sal, canela, muchos condimentos. ¿Ya? Sin embargo, para el año 1453, dice, estas rutas comerciales fueron conquistadas por los turcos, musulmanes, ¿cierto?, cerrándoles el paso a los europeos para obtener sus productos. O sea, todas estas rutas terrestres, las ocupaban los europeos, fueron cortadas por los turcos, ¿cierto?, donde no les daban el paso para poder, ¿cierto?, seguir comercializando. Entonces, eso también les impedía, ¿cierto?, poder pasar. Perdón, voy a reactivar esto. Recuerden, chiquillos, los que van empezando, por favor, silenciar sus micrófonos. ¿Ya? Entonces, frente a esto, los europeos se vieron obligados a buscar nuevas rutas para llegar a Oriente. ¿Ya? Por ejemplo, en este mapa, ustedes pueden ver acá, ahí les voy a mostrar con la flecha, no conocían América. ¿Ya? Acá está donde estoy marcando con la flecha, esto es Europa. Por lo tanto, ellos tenían las rutas terrestres hacia acá, hacia el continente asiático. Pero las rutas fueron cortadas acá, donde es actualmente Turquía. Les impidieron el paso. ¿Por qué les impidieron el paso? Porque los musulmanes son como esta religión contraria al cristianismo. ¿Ya? Los católicos, ¿cierto?, eran muy diferentes a los musulmanes, ¿cierto? El cristianismo con el islam, totalmente distinto. Por lo tanto, los turcos le cortaron el paso. No, ustedes los católicos no pasan más por acá. Entonces, los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas. Como tenían miedo a atravesar, ¿cierto?, el mar porque pensaban que acá había un precipicio, bordeaban el continente africano. Bordeaban África, ¿ya? O sea, hay una ruta. Hacían, ¿cierto?, una especie como de postas o descansos, sur de África, daban la vuelta y ahí llegaban al continente asiático, a la India, por ejemplo. Cuando llegaban a la India, ¿cierto?, ahí hacían, ¿cierto?, su intercambio comercial y tenían que después volver por la misma ruta. ¿Por qué siempre pegados a las costas? Porque no existían las tecnologías para poder navegar, por ejemplo, de noche. No existía, obviamente, ni el GPS, nada. Se tenían que guiar prácticamente por las estrellas. Y además por el buen clima. Son buques o barcos a vela. No está la tecnología. Entonces, algunos españoles y también portugueses dijeron, oye, ¿y si buscamos una ruta por el otro lado, por el oeste? Les habían llegado rumores de que posiblemente, si daban la vuelta, podían llegar por el otro lado al continente asiático, sin saber, ¿cierto?, que había un continente nuevo. Porque se había, ¿cierto?, dado a conocer esta teoría de que la Tierra era redonda. Muchos no creían, porque todos creían, estaban seguros que la Tierra era cuadrada. Pero sale una nueva teoría donde dice que la Tierra era redonda. Y si era redonda, estaba la posibilidad de que en vez de bordear el continente, daba la vuelta y llegaba por el otro lado. Y eso fue lo que pasó, ¿cierto?, cuando se encuentran con el continente americano. Otro antecedente muy importante que aparece acá, dice que en los últimos años del siglo XV, o sea, 1480 en adelante, en Europa hubo una verdadera revolución en las técnicas de construcción naval y navegación. O sea, hablamos de nuevas tecnologías. Dice, estos avances permitieron que los europeos se adentraran en el mar y descubrieran nuevas tierras. Aparecen, por ejemplo, mapas más precisos. Eso también les ayudó, ¿cierto?, a poder navegar. Se van a perfeccionar la brújula y el astrolabio, que permitían orientarse mejor en alta mar. La brújula, chiquillos, va a ser uno de los inventos más importantes en la historia del ser humano. La brújula va a equivaler al actual GPS. Porque el GPS nos da la ubicación exacta donde uno está en cualquier parte del mundo. Pero la brújula, ¿qué es lo que hace? La brújula marca el norte. Entonces, al navegar, donde siempre nos da el norte, sabemos, ¿cierto?, cuál ruta tomar y no perdernos. Y se puede viajar tanto de día como de noche, porque las brújulas funcionan todo el día. No es que funcionen de día o de noche. Y además, dice más abajo, apareció la carabela, una nave más fácil de maniobrar y que soportaba mejor los vientos. O sea, en el fondo, todos estos antecedentes se van juntando y hacen posible que los españoles, ¿cierto?, los europeos principalmente, puedan navegar hacia otro lado. Hay, por ejemplo, la carabela, el astrolabio y la brújula. ¿Ya? Como yo lo mencionaba, un invento totalmente revolucionario para la época. Bueno, aquí me voy a adelantar un poquito, ¿cierto?
a la materia, porque esto es una especie como de resumen, tenemos entonces los viajes de exploración a América. Sin duda que el más conocido de todos los exploradores, ¿cierto?, en América es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿cierto?, que es un genovés de nacimiento, hoy día podríamos decir que es italiano, se aventura, va a ser el primero que se va a aventurar a decir, ¿sabes qué? Yo voy a creer en estos rumores y voy a navegar hacia el oeste. Quiero dar la vuelta al mundo y llegar a las Indias por el otro lado. Por lo tanto, dice que a fines del siglo XV aparece este navegante, ¿cierto? Un navegante de Génova, Cristóbal Colón, ya que él decide llegar, ¿cierto?, al lejano oriente, pero él quiere cruzar el Atlántico. No quiere bordear el continente africano, sino quiere cruzar el océano. O sea, en el fondo, un tipo realmente, ¿cierto?, que se está jugando, ¿cierto?, prácticamente la vida. Ya, finalmente, él le pide permiso a los reyes españoles, y los reyes españoles le dicen que sí, ¿ya? Y le van a financiar, ¿cierto?, los viajes. ¿Ya? Ahí dice acá, los reyes católicos dicen que sí, le dan el visto bueno, aprueban que esta persona pueda viajar, porque además los navegantes iban en nombre del rey, no es que se mandaran solos. Por lo tanto, a nombre del rey, esta persona, ¿cierto?, podía viajar y buscar las nuevas rutas hacia las Indias. Ya, entonces, finalmente, Cristóbal Colón viaja y parte su expedición el día 3 de agosto del año 1492. Un viaje tremendamente largo, complicadísimo. Estuvo a punto de crear un motín, se estaba acabando la comida, se acababa el agua, por lo tanto, habían peleas entre los tripulantes, era muy complejo. Hasta que después de 71 días, ¿cierto?, avistan tierra, ¿ya? Llegan por primera vez a territorio americano el 12 de octubre del año 1492. ¿Ya? Y hay una serie de viajes. Cristóbal Colón hace al menos 4 viajes desde Europa hacia el continente americano, ¿cierto? Donde siempre llegó primero a las islas. ¿Ya? El tercer viaje, esta franja, ¿cierto?, que es como morada, fue en este caso donde llega a tierra firme, o sea, al continente americano. ¿Ya? Ahí en el fondo dijeron que, según Cristóbal Colón, habían llegado, ¿cierto?, a las Indias. Como dice acá, Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a Oriente. Nunca supo Cristóbal Colón lo que dicen los historiadores. Sigue de que silenciar, ahí sí. Según los historiadores, dicen que Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a las Indias por la otra ruta. No va a ser sino hasta que este personaje que se llama Américo Vespucio, quien va a navegar, ¿cierto?, va a dar la vuelta y se va a dar cuenta que pasó por América y va a llegar a las Indias. Y ahí recién va a decir, oye, ¿sabes qué? La Tierra realmente es redonda y Cristóbal Colón no llegó a las Indias, sino que en el fondo llegó a un nuevo continente. De hecho, América, siempre cuando uno le pone los nombres de los que descubren, debe llamarse Colombia, porque Colombia es el primer europeo que llega a América. Entonces le pone América por Américo Vespucio, que fue un navegante, ¿cierto?, que el primero que dio la vuelta al mundo. ¿No? Curiosidad, ¿cierto?, de la historia. Ya, entonces llegan también españoles, también portugueses. Se empiezan a dividir el mundo entre dos. ¿Ya? Ahí voy adelantando para hacer el resumen. Acá quedó dividido el mundo. Los portugueses, ¿cierto?, se crea esta línea imaginaria. Los portugueses que quedaban de esta línea hacia el este era todo portugués, y hacia el oeste era todo español. Por eso hoy día Brasil, ¿cierto?, hablan portugués, porque sus principales conquistadores fueron portugueses. Y por eso la mayoría de América Latina habla español, porque nuestros conquistadores fueron principalmente españoles. Llegan también ingleses, llegan también franceses, pero esos llegan a la zona de Norteamérica. Por eso Estados Unidos habla inglés. Por eso Canadá más al norte habla inglés y francés. ¿Ya? También son parte de los que llegan a América a conquistar. Ya, aquí, ¿cierto?, les mencionaba ciertos viajes de Américo Vespucio, el primer navegante que da la vuelta al mundo en forma completa. ¿Ya? Ahí, ¿cierto?, crea el primer mapa, ¿cierto?, de este nuevo continente que descubrieron, América, ¿cierto?, de esta ruta por el Cabo de Hornos. ¿Ya? También está Hernando de Magallanes, el que descubre el actual Estrecho de Magallanes, por eso también le ponen el nombre de Estrecho de Magallanes, porque él fue el que descubre este estrecho. Ahí tenemos, ¿cierto?, el primer mapa del estrecho, hoy día la Tierra del Fuego, mapas que, ¿cierto?, no son precisos como los de ahora, pero en el fondo son los primeros mapas que hicieron, ¿ya?, entre otras cosas. Bueno, ahora, llegan los españoles, europeos, ¿cierto?, a América y comienza ahora la conquista.
O sea, descubren este nuevo continente, este nuevo territorio, y ahora hay que conquistar. ¿Por qué? Porque América, cuando llegan los españoles, no estaba vacía. América estaba, ¿cierto? Existían pueblos originarios. Era el continente que estaba habitado. Por eso cuando de repente dicen, oye, ya no se usa el término descubrimiento de América, sino que se ocupa el concepto el encuentro entre dos mundos. Porque los europeos se encuentran con este nuevo mundo que ya estaba habitado, donde habían culturas con sus idiomas, con sus tradiciones, con su religión, su cosmovisión, ¿cierto? Con su economía, con sus formas de comercio. Tenían una tremenda arquitectura con sus avances científicos. Por lo tanto, se encuentran estas dos culturas, ¿ya? Pero el español, en el fondo, no le interesa mucho. ¿Qué es lo que quiere? Quedarse con las riquezas de este nuevo continente, porque hay muchos recursos económicos. Y además es un continente nuevo que no es tan avanzado como los continentes, ¿cierto? Asiáticos o estos turcos que les pararon, ¿cierto?, los pasos. América fue el último continente en ser habitado por los seres humanos. Por lo tanto, estaban atrasados culturalmente, ¿ya? Mientras Europa estaba en plena Edad Media, en este caso los americanos estaban recién en la época, ¿cierto?, en el Neolítico, estaban muy atrasados. Entonces, los españoles van a aprovechar eso porque tienen mayor tecnología, cuentan con las primeras armas de fuego, llegan con armaduras, por lo tanto, no les fue tan complicado poder conquistar América, porque tenían mucha más fuerza, ¿cierto? Y mucho más estudio en el contexto de las guerras, ¿ya? Por eso también les fue más fácil. ¿Ya? Como es acá, una vez que las tierras ya estaban descubiertas, comenzó el proceso de conquista y colonización. Es decir, comenzaron a adueñarse de los lugares y a poner las reglas españolas. O sea, ni siquiera los españoles llegan así como pidiendo permiso, sino que llegan imponiendo sus costumbres, sus tradiciones, sus leyes, su idioma, ¿cierto? En el fondo, todo lo español. Ya, entonces, como dice acá, los conquistadores vinieron al Nuevo Mundo motivados por qué. Primero, por obtener riquezas. ¿Ya? ¿Riquezas de qué tipo? Principalmente de metales preciosos. Cuando llegan a América, se dan cuenta que acá hay muchos metales preciosos y que no lo ocupan como moneda de cambio. ¿Ya? O sea, cuando llegan acá a América, se encuentran en este caso con los mayas y los aztecas, son las primeras grandes civilizaciones, y también con los incas, el actual Perú, y se dan cuenta que los indígenas usan oro como joyas, pero como ornamentación, aros, collares, pulseras, pero no tienen un valor monetario, ¿cierto? O sea, en el fondo, como de intercambio. Y se dan cuenta de eso y se vuelven prácticamente locos. Había mucho oro, mucha plata, muchas joyas, ellos se la empiezan a quitar, o se la intercambiaban por cosas que los indígenas no conocían, por espejos, por ejemplo, por algún tipo, no sé, de herramienta que para ellos no tenía ningún valor para el español, lo cambiaban por oro y plata, porque para los indígenas acá no tenía ese valor. Y aparte de las riquezas y de los metales preciosos, también viajaban por fama y por gloria. O sea, en el fondo, en Europa dijeron, oye, ¿sabes qué? Los españoles han descubierto un nuevo continente, hay nuevas tierras. Si tú quieres ser rico, quieres ser ahora, de no ser nadie, tú quieres ser un señor, dueño de tierra, ¿cierto? Con indios, que decían indios, a tu cargo, viaja a América y vas a poder tener fama y gloria. Por lo tanto, esas son las motivaciones por las que viajan los españoles y también portugueses. Riquezas, metales preciosos, fama y también gloria. Y también la corona, ¿cierto?, enviada a españoles motivada por qué. Porque al conquistar América, tenían nuevas tierras, el reino español crecía mucho, las riquezas, ¿cierto?, por recursos naturales y también por expandir el catolicismo. Una de las cosas que decían los reyes al enviar españoles, dijo, usted mire, a usted le va a América, pero tiene que hacer dos cosas principales. Usted tiene que conquistar las tierras a nombre de los reyes y además evangelizar. O sea, tiene que enseñar la palabra de Cristo. Tiene que cristianizar o evangelizar. El tema está en que los españoles tampoco llegaron preguntando, oye, ¿sabes? ¿Tú quieres ser católico? ¿Te quieres bautizar? No fue así. Llegaron, como se dice en muchos textos, llegaron con una mano, la espada en una mano y la cruz en la otra. O sea, o te bautizas o te conviertes al cristianismo o mueres. Por eso, ¿cierto? Cuando llegaron los españoles, casi un 80% de la población aborigen de América murió. Por las guerras y lo otro por las enfermedades, que lo vimos en clases. Los españoles, los europeos, tienen enfermedades que no son conocidas en América y que los indígenas acá no tienen los anticuerpos para poder soportar un resfriado prácticamente
común y corriente, y se morían de un momento a otro. Hoy día nadie se muere por un resfriado, ¿cierto? En el fondo, uno toma aquí, un tapsín caliente, agüita, ¿cierto? Quizás cerveza algunos, no sé, se nos pasa. En esa época no existían los anticuerpos para eso. Entonces, los conquistadores, los que llegaban a América, estaban autorizados por los reyes con quienes firmaban una capitulación que se llama. En el fondo es como un contrato. Segundo, pertenecían a sectores empobrecidos y buscaban ascender socialmente, es decir, mejorar sus condiciones de vida en el Nuevo Mundo. Eran pobres en Europa, eran pobres en España, no tenían nada, pero dicen, si usted va a América, ahora va a tener tierras, va a ser dueño de esclavos indios, ¿cierto? Va a ser famoso, va a tener oro, plata. Tanto se iban, pero de una. Muchos otros eran llamados hidalgos, que eran nobles, pero con poca riqueza, por lo tanto ahora serían más ricos. En un comienzo eran solamente hombres, varones, pero después empezaron a dejar también mujeres. La conquista española, en sus primeros años, fue casi un 100% solamente varones los que llegan a conquistar. Por eso los mestizos, esta mezcla entre españoles y aborígenes, eran principalmente hijos de hombre español y mujer indígena. Que muchos de esos nacimientos no eran por relaciones de amor, fue producto de abusos y de violaciones. Esa es la realidad de la conquista. Ya, bueno, ahí está la conquista de México, que fue los primeros conquistadores en llegar, ¿cierto? El primero fue Hernán Cortés, el año 1519, y va a conquistar México. Hubo un hecho, ¿cierto?, que no fue muy positivo para los aztecas, porque había una mitología, ¿cierto? Había una especie como de profecía que decía que su dios más importante iba a volver por el mar, y coincidió con la llegada de los españoles. Por lo tanto, los aztecas pensaban que Hernán Cortés, que es español, pensaban que era su dios, que lo estaban esperando. Por eso no hubo resistencia. En vez de resistirse, ¿cierto? Oye, ¿quién es usted? ¿Cómo venía a pasar para acá? Dijeron, oh, mira, se cumplió la profecía, que pase, adelante. Cortés se da cuenta de eso y aprovecha, ¿cierto?, de conquistar el imperio. Por lo tanto, les fue muy, muy fácil a los españoles poder conquistar las tierras, ¿cierto?, americanas. ¿Ya? Bueno, ahí que llegan a la, ¿cierto?, a la historia, o sea, la ciudad de Tenochtitlán. Finalmente, ¿qué es lo que hacen los españoles? Traen enfermedades, ¿cierto? Provocan una falta de agua y también una escasez de alimentos. ¿Por qué? Principalmente las enfermedades que traen los españoles que no conocen aquí en América, y la escasez de alimentos es porque como morían tal cantidad de indígenas, no había mano de obra para trabajar. Entonces, hablamos de una llamada victoria española, o sea, conquistan rápidamente el territorio, ¿cierto?, americano. Después viene la conquista del Perú, ¿cierto?, que nos tiene mucho que ver con nosotros porque el imperio inca llegaba hasta lo que es hoy día la zona de Maule. Ya, este también es otro imperio, acá con su capital Cusco, actualmente en Perú. Si ustedes se dan cuenta, este imperio incaico tiene los territorios del sur de Colombia, todo lo que es Ecuador, Perú, ¿cierto?, el lado Pacífico, Bolivia, la mitad de Chile y también Argentina. Era un imperio gigante que también contaba con muchas riquezas y metales preciosos, mucho oro. Por eso también llega, ¿cierto?, mucho español. Principalmente estos dos, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Diego de Almagro, que va a ser el que va, entre comillas, descubrir el territorio de Chile. Va a ser el primer español, el primer europeo, en llegar a lo que es actualmente Chile. Ya, Diego de Almagro. Ya, como les decía, hay gran riqueza, ¿cierto?, de los incas. Hay mucho oro. Por lo tanto, también el fondo que lo quieren hacer, quedarse, ¿cierto?, con esa economía, con esa riqueza. Ya, por lo tanto, se van a quedar. También la conquista fue bastante rápida, ya, porque contaban con mayor tecnología, con más fuerza. Solamente un pueblo indígena en América pudo resistir a la conquista española y de hecho fue por más de 300 años. ¿Alguien recuerda cuál es ese pueblo indígena que resistió a la conquista española por más de 300 años? ¿Alguien lo recuerda, Chiqui? ¿No fueron los mapuches? Exactamente, muy bien, fueron los mapuches, justamente. De hecho, los incas, cuando amplían su imperio hacia el sur, llegan hasta la zona de Talca aproximadamente, y ahí se encuentran con los mapuches. De hecho, los incas ya sabían que después del rey de Maule habían tipos muy complicados. Y los españoles llegan, y también una tremenda resistencia, ¿cierto?, respecto a este pueblo, ¿cierto?, súper guerrero, que no dejaba pasar a nadie. Y tenemos finalmente, ¿cierto?, que el año 1536 tenemos el descubrimiento de Chile, que en el fondo ya no se ocupa mucho la palabra descubrimiento porque había gente que vivía ahí. ¿Ya? El descubrimiento de Chile. ¿Ya? Por Diego de Almagro, que viene del Cusco y llega a estas tierras. Le fue mal.
porque en Chile no había ni oro ni plata, no había nada. Aparte que como acá, si ustedes se dan cuenta, tienen que atravesar, ¿cierto?, por la cordillera, que es llamado el Camino del Inca. Y cuando no podían ir por acá, tenían que atravesar el desierto. Por lo tanto, no era un viaje muy agradable venir para Chile. Aparte, como les digo yo, no encontraron ni oro ni plata. Prácticamente nada. O sea, en lo que querían los españoles, Chile era un país bastante pobre. Lo que pasa es que después se dan cuenta, ¿cierto?, que Chile cuenta con una gran zona central para la agricultura, que en el fondo también va a ser gran parte, ¿cierto?, de la riqueza de la época colonial. Ya, entonces, como dice acá, dice, cerca del río Gata, los españoles se encontraron con los mapuches y se enfrentaron en la batalla de Rey Nahuelén, que fue la primera batalla o un encuentro entre españoles y mapuches. En gran medida fueron, en este caso, derrotados los españoles por un ejército que ellos no conocían, no entendían ni idea cómo era posible que pudieran resistir, y lo lograron. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? Para pasar a la siguiente materia. ¿Todo bien hasta ahora? Ok. Entonces, el siguiente periodo de esta historia, ¿cierto? Estamos en la conquista, es la colonia. Va a ir avanzando. Ahí voy a compartir esto. Ahí está. Y dice, ¿a qué llamamos colonia? ¿Ya? No es un perfume, por supuesto. Estamos hablando de historia. Dice, la colonia es el nombre que daremos al periodo de la historia de Chile que va de los años 1598 al año 1810. Ahí se le llama colonia. ¿Cuál es la diferencia entre conquista y colonia? La conquista es este proceso, ¿cierto?, de tomar territorios, de atacar, de quedarse, ¿cierto?, con los territorios para la corona española. En cambio, cuando los españoles ya se establecen, empiezan ahora a fundar ciudades y fuertes, hablamos de la colonia. O sea, ya se quedaron, ponen, ¿cierto?, instituciones, construyen iglesias, hay, ¿cierto?, los cabildos, por lo tanto, una serie de instituciones que hacen que, en el fondo, los españoles ya se quedaron acá. Por lo tanto, hablamos de la colonia. Ya, esto va desde Santa Cruz de la Lava hasta la muerte del gobernador de Chile, ¿cierto?, el fin de la conquista. Eso es lo que marca. El periodo colonial estuvo 300 años bajo el gobierno de una monarquía española. ¿Ya? Los españoles llegan acá a América a conquistar y a colonizar a nombre de los reyes españoles. ¿Ya? Lo hacen a nombre de ellos. En el fondo, toda América es parte del reino español que está en Europa. Tenemos entonces a una autoridad delegada por la Iglesia Católica. Llegan sacerdotes, ¿ya? Pero el rey es una autoridad delegada por la Iglesia Católica. ¿Ya? O sea, en el fondo se entiende que el cargo de rey es prácticamente viene de un poder divino. ¿Ya? Como dice acá, es un derecho divino ser rey. Solamente una persona. No debía rendirle cuentas a ninguna persona. O sea, tenía poder absoluto. Y todos quienes pertenecían a su reino eran sus súbditos. Todos. Españoles y también indígenas, que ahora los indígenas estaban viviendo en territorio, ¿cierto?, de la corona española. Ya no era de ellos. Porque los españoles llegaron a conquistar, ¿cierto?, y prácticamente a sacarlo todo. ¿Qué había entonces que hacer en primer lugar? Ya conquistamos, ¿cierto? Ahora tenemos que quedar acá, lo dicen los españoles. Había que dividir el territorio. ¿Ya? Llegamos a América, tenemos entonces ahora que, en este caso, dividir el territorio. Y aquí está la división, ¿cierto?, político-administrativa de las colonias. Van a ver en este caso los llamados virreinatos, ¿ya? O capitanías generales, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, la acá de Guatemala, tenemos acá, ¿cierto?, la que es hoy día Colombia y Venezuela, Perú y también lo de La Plata. Tenemos 4 grandes capitanías o virreinatos. Dice, en la época colonial, América estaba dividida territorialmente en virreinatos, capitanías generales y presidencias. No es que eligieran presidentes, así se llamaba. Durante el siglo XVI se crearon en América 2 virreinatos, el de Nueva España o México y el del Perú. Más tarde se agregaron los de Nueva Granada y también el Río de la Plata. Las capitanías generales, por su parte, fueron 4: Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Chile era una capitanía que pertenecía al virreinato del Perú. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto?, demarcado los territorios. Acá estamos nosotros, ¿cierto? Somos una capitanía general entre el virreinato de la Plata y también el virreinato del Perú. Somos, ¿cierto?, los que estamos al extremo más al sur. Somos los últimos, ¿cierto?, de lo que quedó de la conquista española. Y por supuesto llegamos hasta por acá nomás, hasta Concepción, Santiago. De ahí al sur, pues los originarios, ¿cierto?, que no daban lugar, ¿cierto?, para poder pasar. Entonces, también una pregunta, ¿cómo dominar un imperio tan grande? España, que es un país pequeño, ahora también controla un gran territorio que es prácticamente toda América. Dice, la corona española creó un sistema para administrar sus colonias.
Para ello, estableció instituciones de gobierno en España y en América, todas bajo el control del rey. Ahora, no quiere decir que el rey estuviera haciendo todo a la vez, era imposible. Quizás hoy día con las tecnologías, pero en esa época era imposible que el rey supiera realmente todo lo que pasaba. Le llegaba, por supuesto, la información que tenía un desfase de meses, porque viajar desde España a América, bajarte en México, viajar, ¿cierto?, por tierra y llegar hasta Chile, pasaban meses con una carta. Y después yo le quería responder al rey varios meses más para volver. Por lo tanto, la comunicación no era muy fluida, que digamos. Entonces tenemos la administración durante la colonia. Tenemos, ¿cierto?, algunas, ¿cierto?, oficinas, ¿cierto?, o centros, ¿cierto?, administrativos que se dedicaron, ¿cierto?, a administrar la colonia. Eso en realidad lo vimos, ¿cierto?, en la clase. Por ejemplo, están los virreinatos, ¿ya?, gobernadas por virreyes, representantes del rey en América. Es la segunda autoridad después del rey, el virrey. Duraban 6 años en el cargo, eran miembros de la nobleza, debían mantener la autoridad, defendían los territorios y expandían la fe católica, la llamada evangelización. Ya, ahí está el virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada, el del Perú y el de La Plata. Ya, ahí tenemos las dinastías. Gobernaciones o capitanías generales son una unidad territorial más pequeña que un virreinato, como el caso de Chile, que era una capitanía general. Dependían militar y políticamente de los virreinatos, o sea, le debían, ¿cierto?, rendir cuentas a los virreinatos. El gobernador a su cargo recibía el título de capitán general por ser la máxima autoridad militar. También se le llamaba presidente porque presidían la Real Audiencia, no que como el de ahora, que el presidente es elegido. Acá no existen elecciones. Acá todavía ni siquiera se ocupa el concepto de democracia. Falta mucho todavía. Ya, en la imagen es, ¿cierto?, el primer conquistador de Chile, que fue Pedro de Valdivia. Chile era una gobernación. El gobernador tenía el mando político y militar del territorio. Dependía del virreinato del Perú. Y al final de su mandato, ¿cierto?, de 3 a 5 años, era sometido a un juicio de residencia, como le llamaban, en el cual se revisaba su comportamiento durante el desempeño del cargo. O sea, tendría que, en este caso, rendir cuentas de lo que había hecho. También están los cabildos, una palabra que es mucho más conocida para nosotros. El cabildo en América se asocia con la fundación de las primeras ciudades coloniales en el siglo XVI, las que imitaron los municipios de la Edad Media en España. Decir un cabildo en esta época es decir que es un municipio como hoy día. Cuando se fundaba una ciudad, el fundador designaba entre los soldados que lo habían acompañado en la fundación a los regidores y alcaldes que integrarían, en este caso, el cabildo de la nueva población. O sea, cada ciudad que era fundada requería de un cabildo, ¿cierto?, una especie como de funcionarios públicos, alcaldes o concejales, equivalente a lo que es ahora. En cada ciudad había un cabildo y esta institución era elegida por los vecinos. Se encargaba de las inquietudes de los vecinos y las tareas cotidianas de la ciudad. Ahora, ojo, decir vecinos en esta época no es lo mismo de ahora. Porque nosotros tenemos muchos vecinos. No, la calidad de vecinos son solamente los españoles y criollos. Los españoles, ¿cierto?, son los nacidos, obviamente, en España, y los criollos son hijos de españoles nacidos en América. Ellos tenían la calidad de vecinos. Si no eras español o criollo, tú no eras vecino, eras una persona prácticamente común y corriente. Además, tenían que velar por el aseo, el ornato, las calles, plazas y paseos, servicios públicos como el agua potable, higiene, entre otros, ¿ya?, de la ciudad, por supuesto. Ojo, agua potable que no era como el de ahora, no existía alcantarillado, sino que en el fondo acceder, ¿cierto?, a un agua limpia, ¿ya? Muchas de las enfermedades que había en esta época estaban asociadas, ¿cierto?, a que no se sabía que el hervir el agua ayudaba a evitar enfermedades. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si tomamos en la ciudad de Santiago, Santiago fue emplazado al lado del río Mapocho. De ese río se sacaba el agua para el consumo, para cocinar, para lavar y también para los desechos. Por lo tanto, esa misma agua después era consumida. No sabíamos quién estaba haciendo más arriba. Por lo tanto, mucha gente se enfermaba, ¿cierto?, de enfermedades asociadas a la higiene, ¿cierto?, a bacterias, producto de desechos humanos, porque no se tenía conciencia de eso. Van a pasar muchos años hasta que se invente, ¿cierto?, las primeras vacunas o se den cuenta que el buen uso del agua permite, ¿cierto?, ir bajando las enfermedades. Ya, ahí están los vecinos, ¿cierto?, que son los protagonistas de la ciudad colonial, son los aristócratas, ¿ya?
Y aquí tenemos, ¿cierto?, un mapa típico de todas las ciudades de América fundadas por españoles, todas. Este es un mapa, ¿cierto?, de Santiago del año 1541. Este es el primer mapa de Santiago, al lado del río Mapocho, ¿cierto?, y con esta formación en cuadrícula de las ciudades. No hay ciudad en América que no tenga esta forma en sus ciudades. Ustedes lo pueden ver en Concepción principalmente. Todas las ciudades cuadradas, ¿sí? Una calle de un sentido u otro, puede ser norte a sur, esto es lo mismo. Pero son todas como una forma de tablero de ajedrez. Y la otra característica típica de las ciudades coloniales es que en el centro de la ciudad hay una plaza. Está la plaza y alrededor, ¿cierto?, está una iglesia, está una municipalidad, ¿cierto?, está un banco, están los servicios. No hay plaza en Chile que no tenga al frente una iglesia. Si ustedes piensan en las veces que han viajado a las ciudades, no hay ciudad en Chile, ¿cierto? Por cierto, las hay, pero la mayoría tienen la plaza, ¿cierto?, que es como el centro. Cuando uno voy al centro, uno pasa por la plaza, hay una iglesia. Y hay a lo menos, ¿cierto?, algún servicio. O un café, o está una municipalidad, ¿cierto? Pero es lo típico, y esto ustedes lo pueden ver en cualquier ciudad de América Latina. Porque es la forma que trajeron los españoles. Hay, por ejemplo, ¿cierto?, una ilustración, en esa época no habían fotos, de la Plaza de Armas de Santiago. En el fondo era un patio central donde la gente se juntaba. Y también de estas clases sociales que conviven en la colonia. Tenemos, ¿cierto?, en este caso, a los españoles, que son virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de audiencia, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Son los españoles, son sus cargos. Después vienen los criollos, esto es la escala social. Son encomenderos y hacendados, o sea, dueños de las tierras, con acceso a cargos de los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Pero el problema de los criollos es que los españoles, sus familiares, los que nacían en España, no los miran de la misma forma. O sea, si yo soy español y tú eres criollo, o sea, eres hijo de españoles nacidos en América, tú no tienes el mismo derecho que yo. Algo que dice, pero ¿cómo si en el fondo son hijos de españoles pero nacieron en América? Bueno, para los españoles, el criollo no tiene los mismos derechos. Pero españoles y criollos son la aristocracia, son los grupos privilegiados. Después vienen los mestizos, mulatos y zambos. ¿Qué son los mestizos? Lo que ven ustedes, los mestizos son la mezcla entre el español y la mujer indígena. Los mulatos son la mezcla entre el blanco, ¿cierto?, y el negro. ¿Por qué negros africanos? Recuerden ustedes que fue tanta la cantidad de población indígena que murió, más del cerca del 80%, que fueron a sacar personas, ¿cierto?, seres humanos a África y los trajeron a América como esclavos. Y también hubo mezclas. Y los zambos es la mezcla entre el indígena americano con el negro, ¿cierto?, africano. Y después más abajo vienen los indios, ¿cierto?, que son encomendados a españoles y criollos, o en resguardos que suministraban trabajadores, ¿cierto?, para minas y haciendas. Y en la parte más baja de la escala social están los negros, que son esclavos y trabajan en minas y plantaciones. ¿Ya? Esa es la llamada escala social, que son estratos sociales, no son clases sociales. También lo vemos clases. ¿Por qué? Porque estos estratos son fijos. Si tú eres mestizo, mulato, zambo, jamás vas a ser parte de la aristocracia, nunca. Lo mismo que si tú naces en una familia española o criolla, jamás tú vas a ser parte de las partes bajas. Son estratos, son fijos. La diferencia con las clases sociales es que en las clases sociales hay movilidad, dependiendo de lo que tú ganes. ¿Ya? Y también hay unos personajes, ¿cierto?, de la colonia, que están, ¿cierto?, los que venden mote, algunos artistas, músicos, entre otros. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta? No. ¿No? Perfecto. Cualquier duda, chicos, recuerden, ustedes interrumpen nomás, activen el micrófono y lo vemos. Pasamos entonces al siguiente tema que también alcanzamos a ver en las clases, este ultra resumen, que es el proceso de emancipación o también de independencia de América y también de Chile. Estamos en plena colonia, ¿cierto? Están consolidados los grupos o estratos sociales, los españoles, los criollos, los mestizos, indios y esclavos. ¿Ya? Pero van a ocurrir ciertas cosas tanto en Europa y también en América que van a ser, ¿cierto?, los antecedentes o lo que va a provocar este proceso de independencia de las colonias españolas. O sea, en el fondo hablamos de que las colonias españolas ya no quieren más monarquía.
No quieren más rey. Quieren ahora ser independientes y quieren crear sus propios países, ¿ya? Pero hay antecedentes para eso. Uno de los principales antecedentes es lo que aparece acá, es la Ilustración. Dice, movimiento intelectual enmarcado entre los años 1680 y 1780, o sea, alrededor de 100 años, entendido como una concepción general del mundo, forma espiritual de acercarse al conocimiento. Su origen es en Inglaterra, luego Holanda, para finalmente llegar a Francia, donde se reelabora y plasma. Su fundamento es la sustitución de la tradición por la luz de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que estos personajes, ¿cierto?, que son los llamados ilustrados, no están conformes con las respuestas a sus preguntas. Quieren saber de ciencia, quieren encontrar respuestas en todo lo que tengan dudas. Pero la religión no se les está dando la respuesta. Hablamos de una sociedad tremendamente religiosa, tremendamente creyente. No cuestionan la fe, porque siguen siendo creyentes. Pero dicen que las respuestas no están en la fe. Las respuestas están en la ciencia, en el uso de la razón. Pues dice acá, es una corriente partidaria de la educación, del progreso, de la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Dice acá que Montesquieu fue el que planteó la separación de los poderes. O sea, además empiezan a cuestionar el orden, empiezan a cuestionar el poder. Dicen que no es justo que una persona, en este caso un rey, tenga tanto poder. Dicen que no es justo que una persona, el rey, tome decisiones en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo religioso. Y además, su poder dure toda su vida, y cuando muere, el poder pasa a su hijo, al mayor. Dicen que no, dicen que eso no es justo. Dicen que las personas tienen el derecho de poder elegir a quienes quieren que lo representen. Por primera vez, ¿cierto?, se habla nuevamente de democracia, de ciudadanos, ¿cierto?, de igualdad, como dice acá, de libertad. Y eso va a causar un quiebre en la sociedad colonial, porque muchos colonos, muchos criollos, estos hijos de España nacidos en América, van a decir, ¿sabe qué? Estas ideas son súper interesantes. ¿Por qué le tenemos que hacer caso a un rey que vive al otro lado del océano, en otro continente, que nunca ha venido a América y más encima nos pone ciertas restricciones? ¿Por qué le tenemos que hacer caso? Mejor queremos un país propio. Ya, ahí comienza, ¿cierto?, a germinarse esta idea de la emancipación o independencia de las colonias españolas. Tenemos entonces, como dice acá, factores externos. Primero, algunos procesos ocurridos en Europa y también en Estados Unidos en el siglo XVIII. Afuera, es decir, hay propaganda antimonárquica. Son ideas de ilustración, libertad, igualdad, gobiernos representativos, y se expanden entre los criollos estas ideas. Dice acá, propaganda antimonárquica, o sea, antimonarquía. O sea, están en contra de que una persona tenga todo el poder. El antecedente, el segundo, dice el impacto de la independencia de los Estados Unidos. Ideas nacidas al amparo de la Ilustración. Estas ideas de la Ilustración surgen principalmente en Inglaterra y en Francia, pero se van a llevar a cabo por primera vez no en Europa, al frente, en América. Al igual que las colonias españolas en el sur de América, ¿cierto?, también habían colonias inglesas en Norteamérica, lo que es actualmente Estados Unidos. Esas colonias británicas, que dependían del rey de Inglaterra, también van a decir, ¿sabes qué? Estas ideas que vienen llegando de Inglaterra y de Francia, las vamos a aplicar. ¿Cómo las vamos a aplicar? Nosotros no queremos más rey de Inglaterra, queremos ser un país independiente. Y van a enfrentarse a una guerra entre los colonos ingleses y las tropas inglesas. Finalmente, los colonos americanos ganan la guerra y nos forman en un país independiente. Y pasan a llamarse los Estados Unidos de América. Por lo tanto, forman un país independiente, pero no con una monarquía, sino con un sistema republicano, donde los poderes están separados, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, por separados, no en una sola persona. Ocurre esto en Estados Unidos y llegan las noticias a Europa. Y en Francia se dan cuenta que las ideas que como que habían inventado ellos, las están aplicando en América. Entonces dijeron, no, esto lo tenemos que hacer nosotros. Y se produce, como dice más abajo, la Revolución Francesa. Ese es otro factor externo. Y acá en América, en Chile, lo estamos viendo. Los chilenos primero llegaron noticias. Oye, ¿sabes qué? Mira, llegaron estos papeles que hablan de la ilustración, un pensamiento nuevo. Oye, ¿sabes qué? Es súper interesante. Me parece súper interesante que podamos dividir los poderes y no depender de una sola persona. Después llegan otras noticias. Oye, ¿sabes qué? Las colonias británicas en Norteamérica se independizaron, están en guerra contra el rey y ganaron. No te puedo creer. Y después llega otra noticia desde Francia, Europa, que ahora los franceses se rebelaron,
mandaron al rey para la casa, no hay más monarquía en Francia, e instalaron una república. Por lo tanto, en Chile dijeron, es la oportunidad de nosotros hacer lo mismo contra el rey de España. La Revolución Francesa, movimiento revolucionario que puso término al absolutismo en Francia y que fue un ejemplo de la búsqueda de libertad e independencia para los criollos de América hispana. Durante este proceso, uno de sus representantes, el emperador Napoleón Bonaparte, invadió España en el año 1808. Esto provocó la reacción del pueblo español y más tarde la de los patriotas americanos. ¿Recuerdan ustedes, cierto, que cuando Napoleón invade España, como dice acá, Napoleón va a tomar detenido al rey de España, al rey Fernando VII? Y en América, que estaban ya, ¿cierto?, no querían más rey, dijeron, esta es la oportunidad. Como toman detenido al rey de España, nosotros vamos a hacer juntas de gobierno, a la espera de que lo liberen. En el fondo era solamente la pantalla para decir, esta es nuestra oportunidad para ser un país independiente. Y hay estos llamados factores internos, ¿ya? Procesos llevados a cabo en América durante el siglo XVIII. Primero, tenemos la llamada maduración política de los criollos. Los criollos que no tenían papel, no eran bien mirados o mirados como iguales por los españoles, van a empezar a tener mucha más participación. Duarte dice que ellos son conscientes de su papel económico y social. ¿Qué quiere decir esto? Los criollos son los dueños de la tierra en América. Por lo tanto, ellos son los que tienen la tierra, ellos la trabajan, ellos son los que comercializan. Por lo tanto, ellos tienen ese conocimiento. Además, en segundo lugar, van a criticar a la monarquía. ¿Por qué? Porque el rey, ¿qué es lo que hacía? Le subía los impuestos. Dice, pero ¿cómo el rey me sube los impuestos? Además de subir los impuestos, crea, ¿cierto?, o establece el llamado monopolio comercial. O sea, el rey les prohibió a los españoles comercializar con cualquier otra nación que no fuera España. Prohibido con Francia, prohibido con Inglaterra. Por lo tanto, toda la producción de América iba solamente a España. Pero España es un país pequeño, por lo tanto había una sobreproducción. Entonces decían, ¿yo a quién le vendo si el rey no me lo permite? O estaban muy enojados. Tercero, tenían clara su identidad y su diferencia con la identidad española. Acá se produce un fenómeno súper interesante, porque los criollos españoles ya no se sentían españoles, porque se sentían que no eran mirados como iguales. Se empezaron a sentir americanos. Y en este caso, se empezaron a sentir chilenos. Somos hijos de españoles, somos descendientes de españoles, pero vivimos acá en América, vivimos acá en Chile. Por lo tanto, dejan de sentirse como españoles, así que tienen una herencia española, pero empiezan a sentirse americanos, o en este caso, chilenos. Y además, como son personas que reciben educación, que saben leer y escribir, tienen acceso, como dice más abajo, a la literatura ilustrada. O sea, todo este pensamiento nuevo de Europa, ellos lo empiezan a leer, lo empiezan a investigar y les empieza, ¿cierto?, a hacer sentido. Dice, ¿sabes qué? En realidad esto es lo que están pensando en Europa, me hace mucho sentido. Y después, como dije recién, revolución, ¿cierto?, en las colonias británicas, revolución francesa, dijeron, oye, es posible, no es solamente una idea, nosotros hagamos lo mismo. Cuando nos queremos independizar. O sea, en el fondo, establecer un conflicto contra el rey de España. ¿Ya? Entonces tenemos estas ideas nuevas que llegan y se producen estas ideas liberales que propiciaban la libertad y la igualdad entre todos los hombres, además de la primacía de la razón sobre la fe. ¿Ya? No es que cuestionar la fe, insisto, no es que hoy todo tiene que dejar de creer, no, es una sociedad súper creyente. Pero primero está la razón y después la fe. Es decir, ideas que llegaron al país por los viajes realizados por los criollos a Europa y porque adquirieron libros de autores ilustrados que fueron traídos a América aun cuando estaban prohibidos. O sea, los traen para, en el fondo, multicopiarlos. De a poco se formando un grupo de lectores en Chile. Destacan entre ellos el fray Camilo Enríquez, Manuel de Salas y José Miguel Infante, hoy día nombres que están en muchas calles de muchas partes del país. Ahora, factores económicos también. Los criollos están en contra de este monopolio comercial, lo que dije recién. El rey dijo que ustedes tienen que solamente comercializar con España. Tienen prohibido comercializar con Francia o Inglaterra o con cualquier otra nación. Entonces, hagamos un ejercicio básico. Si yo vendo 10 naranjas al mes, o sea, yo produzco 10 naranjas, y mi vecino, por ejemplo, en Perú, también produce 10 naranjas, o sea, tenemos que enviar a España. Pero en España están pidiendo solamente 5 naranjas. Y yo estoy enviando 10 y me lo están 10. Pero allá quieren 5. Entonces, ¿qué hacemos? Enviamos 2,5 cada uno. ¿Y qué hago con las otras 7,5? Las boto, las pierdo. Eso le pasa a los criollos acá en América. Producían mucho para venderle a todo el mundo si querían, pero el rey se los prohibió. Por lo tanto, los criollos estaban pero hasta acá arriba. Ya, también surgen
Perdón, ahí sí, como dice acá abajo, América solo podía comercializar con España. Todo el tráfico de mercancías estaba centralizado y se mantenía bajo estricta vigilancia. El objetivo del monopolio era evitar la participación de otros países en el comercio colonial y que los beneficios fuesen solo para España. Claro, tremendo beneficio para España. Todo lo que se produce en América va para España. Pero América va perdiendo porque en el fondo tiene una sobreproducción y no tiene a quién vender. Segundo, surgimiento de los grupos económicos locales. ¿Ya? Los criollos empiezan a estar conscientes de su influencia social, cultural y política, lo que se traduce en querer defender y actuar en pro de sus intereses. Ya no me interesan los intereses del rey, ni de los españoles. No, son por mis intereses. Obtienen una identidad propia y se diferencian de los españoles, lo que decía recién. Ya no me siento tan español. Sí, mis papás son españoles, mis abuelos son españoles, pero yo nací acá. Yo trabajo en América, yo ahora soy americano, yo ahora soy chileno, por lo tanto yo quiero defender mis intereses. Y también molestia por estas restricciones económicas, el monopolio. ¿Ya? En este caso hay escasez, ¿cierto?, de productos y hay importaciones, ¿cierto?, superiores a las exportaciones. En el fondo estamos produciendo mucho y no tenemos a quién vender. Entre otras cosas, ¿cierto?, están la expulsión de los jesuitas, algunos conflictos locales y también un mal gobierno de un siguiente rey. Eso es lo que pasaba en Chile. ¿Qué es lo que va a pasar? Napoleón invade España, toma detenido al rey Fernando VII. Por lo tanto, América está sin rey. Y se junta con lo que pasaba con los criollos. Entonces los criollos dijeron, ya, esto es lo que hay que hacer. Creemos juntas de gobierno a la espera de que el rey sea liberado. Los españoles peninsulares dijeron, no, nosotros no hacemos cargo. No, dijeron los criollos. No, nosotros somos súbditos del rey, no de los españoles. Por lo tanto, vamos a crear juntas de gobierno a la espera, entre comillas, de que salga el rey liberado y ahí volvemos a la vida de antes. Eso en el fondo era la excusa. Por eso, entre el año 1809 y 1810 se van a crear juntas de gobierno en casi toda, ¿cierto?, la región acá americana. ¿Cierto? En Chile, por ejemplo, el año 1810, el día 18 de septiembre, se crea, ¿cierto?, se establece la primera Junta Nacional de Gobierno, que es lo que en el fondo, ¿se acuerdan? Nosotros mal celebramos las fiestas patrias. Lo que nosotros celebramos en septiembre es la primera Junta Nacional de Gobierno. Nosotros deberíamos celebrar las fiestas patrias en febrero. Como dice acá, el 18 de septiembre del año 1810 se llama una reunión del Cabildo Abierto con 450 invitaciones, de las cuales solo 14 eran españoles. Imagínense, solamente 14, los eran todos criollos. Se los iba a votar y de manera unánime se declara la composición de la primera Junta Nacional de Gobierno, que en el fondo eso es lo que celebramos los días 18 de septiembre. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas, hasta acá? ¿Se entiende? Sí, todo claro. Bien, Perfecto. sí, se entiende. Perfecto. Y para ir cerrando este resumen, tenemos ahora, voy a compartir la siguiente, que es la organización de la República de Chile. Ok, Chile se independizó, ¿ya? Logramos esto, le ganamos a los españoles, finalmente, chao el rey, Chile establece una república independiente, sin monarquía, una república, o sea, separamos los poderes. Pero, una vez que somos un país independiente, tenemos que establecer qué régimen político vamos a llevar. Como el ejemplo que yo les ponía en las clases anteriores, es como cuando alguien se va de la casa, joven, no es de la casa, va a vivir solo, me arriendo una casa, me arriendo un departamento. Ya, estoy viviendo solo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aprender a cocinar, tengo que lavar, tengo que pagar mis cuentas, el internet, el agua, la luz, todas esas cosas, las tengo que hacer solo. Chile es un cabro joven que se fue de la casa, o sea, se independiza y tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su vida, o sea, qué régimen político va a llevar. Y eso nos llevó muchos años, o sea, hubo una serie, muchos años de discusión política respecto a cuál iba a ser lo mejor para Chile, ¿ya? Acá, por favor, pongan atención, un pequeño video cortito para que lo revisemos. Ahora. La independencia se ha consolidado. Como director supremo, O'Higgins crea la primera escuadra nacional, la Alameda de las Delicias y el Cementerio General. A pesar de los avances, reina el descontento.
Años de guerra, su pugna con la aristocracia, la ejecución de destacados patriotas y una constitución que prolonga su mandato agudiza las críticas. Se le acusa de autoritarismo y excesos. Para evitar la guerra civil, un grupo de vecinos pide la renuncia de O'Higgins. El director supremo es aislado políticamente. El padre de la patria abdicará. Que se presenten mis acusadores. Estoy dispuesto a contestar todas las acusaciones que se me hagan. Tomad de mí la venganza que queráis. Aquí está mi pecho. O'Higgins se embarca a Lima para nunca volver. Postales, un aporte al Bicentenario. Aquí hay un video, ¿cierto? Resumen de esto, ¿cierto? De todo lo que pasó en ese contexto. Ya entonces, como dice acá, organizar en Chile una república no fue nada fácil. Todos los que lucharon por la independencia compartían este objetivo, y tenían que ser un país independiente, pero no existía claridad sobre cuál era el modelo más adecuado. Las principales dificultades fueron estas 4. Primero, no existía claridad sobre el modelo. ¿Qué modelo, qué modelo político íbamos a seguir? Segundo, una mala situación económica. Si estamos en guerras de independencia, más las guerras internas, eso tiene un costo. Por lo tanto, hay una muy mala situación económica. Tercero, falta de formación política. Si bien los criollos, sabiendo leer y escribir, entendieron muy bien el tema de la ilustración, el tema está en que los principales cargos políticos estaban a cargo de los españoles peninsulares. Estos españoles nacidos en España, que nunca dejaron que los criollos tuvieran esos cargos. Por lo tanto, había una inexperiencia en esos cargos. Y también la inexperiencia de los ciudadanos, porque como no los dejaban tener cargos, ¿cierto? Por menores que sean, no tenían, ¿cierto?, cómo saber. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo, esos son los problemas que tienen que enfrentar esta nueva sociedad chilena en este país independiente. Finalmente, surge esta figura, que es la de Diego Portales, comerciante y político, fue una figura central para organizar la República. Dice, este periodo de organización de la República se extendió entre el año 1823 y 1830, 7 años, que fue una etapa de discusión y a la vez de difusión de las ideas republicanas. Surgieron diversos grupos de opinión política que discutieron sus ideas a través de asambleas y periódicos. En fondo fueron 7 años, que se conoce como el periodo de anarquía para algunos autores, otros que lo denominan como de ensayos. ¿Ya? Porque fueron 7 años donde se discutió mucho, fue una tremenda discusión filosófica y política de qué sistema o cuál era el mejor sistema para Chile. Y empiezan a aparecer las primeras facciones políticas. Entre ellos, pues acá, los llamados liberales o pipiolos. Grupo formado por miembros jóvenes del grupo social alto, ilustrado, abogados, médicos, comerciantes, intelectuales y militares que estaban familiarizados con el pensamiento liberal. Buscaban establecer mayores libertades para las personas y limitar las atribuciones del poder ejecutivo, o sea, que el presidente no tuviera tanto poder, porque si tenía mucho poder, se transformaba prácticamente en una monarquía. Segundo, conservadores y pelucones. Formados por grupos de aristocracia, pretendían entregar amplias atribuciones al poder ejecutivo. O sea, ellos decían que el presidente tiene que tener mucho poder. Establecer una relación cercana con la iglesia y organizar una república donde primara el orden y la autoridad. O sea, un poder muy fuerte. Están también los federalistas, grupos cercanos a los liberales e inspirados por Estados Unidos, proponía un gobierno con amplio poder para las provincias, o sea, un estado federal, no regional, con estados, como Estados Unidos. Los estanqueros, liderados por Diego Portales, tenían como objetivo la creación de un gobierno fuerte donde el Ejecutivo terminara con la inestabilidad económica y también política. Y finalmente los o'higginistas, grupo de influencia en sectores militares que aspiraba a que O'Higgins volviera del exilio para hacerse cargo del gobierno. ¿Qué es lo que pasó? El año 1823 estaba en el gobierno O'Higgins, se había transformado en un dictador. Finalmente presionan para que se vaya, ¿cierto? Como decía en el video, finalmente O'Higgins abdica, renuncia, deja la banda y se autoexilia al Perú. Nunca más vuelve a Chile. Nunca más volvió. Pero estaba este grupo que decía que O'Higgins tenía que volver ahora para poner orden. No le funcionó. Pero en el fondo estaba este grupo. Ya entonces tenemos este periodo que se llama de los ensayos constitucionales. Dice, en Chile, las fuerzas políticas entre los años 1823 y 1830 tuvieron una gran confianza en el poder de la ley, por lo tanto creyeron que una constitución lograría transformar la realidad del país. Cosa que estamos viendo ahora, ¿cierto? Por ello, en este periodo se dictaron una serie de constituciones que plasmaron los ideales políticos de la época y que son de nuestra tradición republicana incluso hasta el día de hoy.
Ya, bueno, para ir avanzando, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, que durante este periodo se crea el cargo de presidente de la República. ¿Ya? O'Higgins no fue presidente porque no existía el cargo. Acá está. El primer presidente de Chile fue el señor Manuel Blanco Encalada. Y ese fue el primer gobernante de Chile en utilizar el título de presidente de la República. Si realmente le aparece una pregunta o alguien le pregunta, oye, ¿quién fue el primer presidente de Chile? Muchos dicen, oh, O'Higgins. No, porque ese cargo no existía. Se crea ahora ese cargo y el primer presidente de Chile fue el señor Manuel Blanco Encalada. ¿Ya? Un dato también para que lo sepamos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, finalmente Chile se independiza. Tenemos este periodo, ¿cierto?, de 7 años donde Chile tiene que hacer una especie como de ensayo y decide finalmente que el mejor sistema político para nuestro país es la república. O sea, donde tenemos los poderes separados, el ejecutivo, ¿cierto?, el presidente de la república, el judicial, ¿cierto?, con la Corte Suprema, y el poder legislativo con el Parlamento, senadores y diputados. Por lo tanto, eso le da mayor representatividad, ¿cierto?, también a los intereses de la población. Y ahí finalmente tenemos el periodo hasta el día de hoy Chile, que es una república independiente. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Quedó clara la clase? Ultra resumida. ¿Sí? Súper clara, profesor. Sí, Muchas profe. gracias. Perfecto. ¿Ya? Sí. Recuerden, ¿cierto?, revisar sus apuntes, cuando tengan un tiempito, hacer un repaso, las actividades que están en sus textos, hacerlas, ¿cierto? Aunque no les quede claro, por último, si las dudas las resolvemos en clases, ¿ya? Así en el fondo vamos avanzando un poquito más rápido, ¿ya? Ya, chiquillos, chiquillas, muchas gracias por la tremenda asistencia, agradecido. Ojalá sea así más en las clases. Gracias, más profe. interactiva, ¿ya? Que vaya muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Ya, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Chao, chao, gracias a ustedes. Chao, que estén muy profe. bien. Chao, gracias. Chao, Chao, profe. a ustedes, muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.